Confesión de Fe de Londres del año 1689, capítulo 11 de la justificación, el perdón de los pecados y la maldición de la ley, por la obra del Señor Jesucristo. Hoy es 14 de junio del 2020. Los invito a abrir sus confesiones y en el día de hoy vamos a empezar el capítulo número 11 de nuestra confesión, que es de la justificación. Y el título le he decidido poner en esta ocasión: el perdón de los pecados y la maldición de la ley por la obra del Señor Jesucristo. Aclaro algo, por razones técnicas, o sea, que no soporta el sistema de grabación, es muy factible que haga una hora nada más, porque se cayó el sistema y bueno, esta es la segunda grabación. Así que aquellos que están acostumbrados a escuchar la prédica casi 2 horas, en el día de hoy voy a tener que dividir solamente en una hora. Vamos a empezar entonces, aclarado esto, con el capítulo número 11 de la justificación. Y dice así: a quienes Dios llama eficazmente también justifica gratuitamente, no infundiendo justicia en ellos, sino perdonándoles sus pecados y contando y aceptando sus personas como justas, no por nada obrando en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo, no imputándole la fe misma, ni la acción de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia, sino imputándole la obediencia activa de Cristo a toda la ley y su obediencia pasiva en su muerte para la completa y única justicia de ellos por la fe, la cual tiene no de sí mismo, es un don de Dios. Bueno, lo que vamos a ver en el día de hoy entonces es parte de esto, de la parte de la justificación. Quizás usted esté familiarizado con esta doctrina y quizás otro no, pero lo que vamos a ver en el día de hoy es una defensa que hace nuestra confesión o los protestantes o los reformados contra Roma mismo. Eso es lo que vamos a ver, esa definición de la justificación, y vamos a ver cómo ellos malinterpretan o, vamos a decir, distorsionan lo que es la justificación, y después vamos a ver la definición de lo que es la justificación bíblica, ¿no? Si ustedes estudiaron un poco de historia de la iglesia, estuvieron en el aula cuando yo hace años por el WhatsApp estuve hablando un poco de historia de la iglesia eclesiástica, se habrán dado cuenta que estuve hablando que durante los casi primeros 3 siglos no hubo problemas sobre la predicación, sobre la justificación por la fe en la obra expiatoria de Cristo. Eso se entendía con claridad y se aceptaba esa doctrina. Ahora, después de un tiempo, ustedes saben que se fueron añadiendo los sacramentos, cuando después vino Constantino, se fueron uniendo, y lo que ustedes conocen como Roma hoy, se fueron añadiendo ordenanzas y bautismos para, vamos a decir, que fuera necesaria la salvación del hombre. Y a partir de cerca del año 100, por ahí más o menos, empezaron a surgir algunos conocidos como padres de la iglesia, que eran conocidos así, con ese nombre, y entre ellos fueron uno de ellos, decía un tal Herman, decía: no existe arrepentimiento más que que bajemos a las aguas y recibamos el perdón de nuestros pecados. Ignacio, que era obispo de Antioquía, aproximadamente cerca del año 100, él habló también sobre el beneficio de la comunión, que era para la Eucaristía, que él decía que era la medicina de la inmortalidad, un antídoto para que no muramos, sino que vivamos en Jesucristo para siempre. Y así fueron surgiendo muchos, como Clemente, un autor reconocido que hablaba de la vida eterna, que se otorga, escuche bien, que era otorgada en el momento del bautismo.
incluso después de ese evento. Entonces se necesitaba, vamos a decir, eso para obtener una pureza para entrar al cielo. Era mezclado, creer en Cristo más el bautismo. Y así fueron muchos. Surgió un tal Bernabé, que no era el de la Biblia, también, que había escrito algo parecido, que cuando uno se bautiza, vamos a decir, se bautiza, esta persona creía que se obtenían las bendiciones de la redención ganadas en Jesucristo en la cruz, derramando su sangre, pero por medio del bautismo. Una herejía, ¿no? Ahora vemos que eso lamentablemente no murió con ello. Eso a medida de menguar se fue incrementando esto, se fue incrementando cada vez más y más. A lo largo de toda la historia de la iglesia se creía, vamos a decir, que en esa tenía que ser eficaz, vamos a decir, ese bautismo para poder tener, vamos a decir, quitar los pecados del hombre. Creo que es conocido como el bautismo regeneracional, si no me equivoco. Entonces, eso fue creciendo y creciendo y gracias a Dios, Dios mantiene siempre hombres fieles que se mantienen ahí a pesar de lo que pase. Y uno de esos era Policarpo, que Policarpo era un amigo personal de Juan, el escritor del Evangelio y Apocalipsis y de primera, segunda y tercera de Juan. Y él sí se mantuvo fiel a la doctrina que somos salvos solamente por la fe en la obra que hizo el Señor Jesucristo. Y Policarpo enseñaba esa doctrina, la que conocemos nosotros, la fe salvadora solamente en el mediador que es Cristo, nuestro cabeza federal, pero no de la necesidad de los sacramentos y del santo bautismo, nada de por qué el hombre pudiera, vamos a decir, jactarse de algo. Y eso es lo que vamos a ver. Si ustedes tienen nuestro catecismo bautista particular, usted va a encontrar que es la justificación. Si no entiende nada, todos esa definición cortita de la justificación les va a ayudar mucho. En nuestro catecismo dice así: la justificación es un acto de la gracia de Dios en que Él perdona todos nuestros pecados. Romanos 3:24, Efesios 1:7. Y nos acepta como justo delante de Él. 2 Corintios 5:21. Solo por la justicia de Cristo imputada a nosotros. Romanos 5:19. Y recibida solo por la fe. Gálatas 2:16, Filipenses 3:9. Entonces, si ustedes están siguiendo todo este domingo lo que estuve hablando y siguen de cerca su confesión, se van a dar cuenta un poco. ¿Qué pasa con lo que estuvimos viendo el domingo pasado? Que aquellos que Dios llama, o sea, efectivamente, como vimos el domingo pasado, el llamamiento eficaz del Espíritu Santo, ¿qué pasa? ¿Queda ahí? No, dice que son justificados. Eso es el orden saluti que estamos siguiendo. Somos justificados, ahora libremente. Fíjese, y acá viene el punto que los protestantes hicieron contra Roma. Roma tiene esta doctrina que se llama, que ellos dicen que Dios le infunde justicia, pero nosotros, o la Biblia misma dice que no es así, que la justificación se trata de perdonar los pecados, las transgresiones, y es contado a la persona como justa, se la acepta como justa, pero en base de la justicia o la imputación que se hace de Cristo a nuestro favor. Por eso mismo, en este día de hoy, lo que voy a ver en esta hora explico más que no creo que pueda dar, que en este primer punto hay, vamos a decir, una distorsión de la justificación de parte de Roma, y vamos a ver la definición correcta bíblica que habla, ¿no? Entonces, Dios ha predestinado ciertas personas, llama eficazmente, lo que vimos todos estos domingos, y ahora vemos que son justificados, ¿no? Somos justificados en base a la obra del Señor Jesucristo. ¿Cómo es esto? Bueno, el pecador reconoce que es un pecador, se ve ante la ley que está mal, que hay un juicio, una ira venidera, que él no puede cumplir eso, entonces ¿qué ve? Se fía solamente en la justificación verdadera y bíblica habla esto, que nos confiamos y fiamos solamente en la justicia de Cristo, que proviene. ¿Ahora qué es la justicia? Bueno, la ley, si usted ha seguido todo lo que estuve hablando durante todos estos meses, la ley demanda justicia perfecta. Dios nos bajó los estándares, justicia perfecta, y la paga del pecado es la muerte. Usted tiene que morir.
Entonces, ¿cómo va a hacer eso? No puede cumplirlo porque usted ya nació pecador, no puede vivir una vida santa porque ya nace pecador. Ahora, la paga del pecado, bueno, podría morir, pero eso no satisfaría vamos a decir, la ira de Dios. Entonces, usted se encuentra en un problema de cómo puede ser justificado, como dice Juan, cómo puede el hombre ser justificado, cómo Dios lo puede justificar a usted, cómo puede justificar un Dios santo a usted y a la misma vez seguir siendo justo. Si usted lo pasa por alto y Dios dice no vi nada, él va a violar lo que es la justicia de él y él no va a dejar de ser justo. Entonces, ¿cómo Dios puede perdonarlo y mantenerse justo a él? ¿Y usted cómo puede ser justificado si usted no puede hacer? Si usted hace así y no tiene nada con qué pagarle a Dios. Entonces hay un gran dilema. Dios lo ha solucionado cuando vimos en el capítulo 8, Cristo el mediador. Cristo es el que vino a hacer eso y ya lo vimos en el capítulo 8 eso. Dios ha provisto la justicia necesaria que necesitamos para estar bien con Él. Sabemos que Dios está airado con el pecador y el hombre está mal ante Dios. Entonces es importante entender eso, ¿qué es la justificación? ¿Qué es la justificación? Bueno, la justificación, ya lo vimos un poco de eso en nuestro catecismo, está muy bien resumido. Yo anoté algunas palabras de algunos teólogos como Grudenberg, y eso, ¿no? Por cuestiones de tiempo no tengo mucho tiempo de hablarlo, pero algunos de ellos todos coincidimos casi en lo mismo, que es un acto legal, que es instantáneo, esto sucede en el momento, no es que usted necesite hacer buenas obras para ser justificado, no somos justificados en el momento. Justificación y santificación no es lo mismo, son perdonados nuestros pecados. La justicia de Cristo ahora nos es acreditada, la justicia de Cristo no es imputada a nosotros y somos declarados como justos, eso es importante de entender. Gracias. Fíjate, hay una definición de Luis Berg con su teología sistemática hablando de la justificación. Él dice esto: la justificación es un acto judicial de Dios en el cual declara, escuche, sobre la base de la justicia de Jesucristo, que todas las demandas de la ley satisfacen con respecto al pecador. Y eso es lo que habla la justificación. Todo lo que demanda la ley, lo que le dice que usted debe ser recto, haz esto y vivirás, Cristo lo cumple. La ley también dice, bueno, ahora lo cumpliste, bueno, la paga es la muerte, vos tienes que morir. Entonces también Cristo ha cumplido eso en su obediencia activa, así la ley cumpliéndola bien y muriendo, lo que demanda la ley. Entonces todo está cumplido. Cristo dijo, tetelestai, ya está consumado. ¿Qué debes hacer, pecador? Creer en Cristo, fiarte de Cristo. Tengo muchas definiciones. Strong, que otro bautista, él escribe que algo parecido, que el pecador, vamos a decir, ya no está expuesto, esta parte está buena, que no está expuesto al castigo de la ley. Eso es importante. ¿Por qué no está expuesto al castigo de la ley? Bueno, sencillamente porque Cristo llevó a cabo la obra y bueno, por causa de él somos perdonados. Estoy avanzando un poco rápido, espero que me puedan seguir lo que voy diciendo. Nuestra confesión habla de no una infusión de justicia, y acá es donde viene el problema, porque Roma, aunque ha cambiado un poco sus catecismos, creo, pero la esencia se mantiene de lo que ellos dicen, en sus escritos ellos dicen así: que Dios le da una justicia infundida. ¿Qué es esto? Bueno, que los méritos de Cristo, que Cristo ganó, se nos infunden a nosotros, no se nos acreditan, se nos ponen. Sería como algo místico que viene, así como un poder, para que puedan entender. Y como que nos fortalece y nos da la fuerza para poder llevar a cabo la justicia. Bueno, claramente, ¿qué vemos esto? Que esto está negando la salvación por gracia, totalmente por gracia, porque Roma no niega la salvación por gracia. Quería salvación por gracia, incluso que estaba en contra, creo que de un tal Pelagio, que estaba en contra de eso, y que Agustín combatió contra eso, esa es su historia. Pero Roma soltaba un anatema contra ellos, con aquellos que negan la gracia. Ellos creen en la gracia, pero la gracia de una justicia infundida sobre el hombre pecador para poder llevar a cabo, por medio del sacramento y santo bautismo, buenas obras. Entonces, Roma cree en la gracia, Roma cree en la justicia,
y en la fe, pero con otro concepto errado. En ese sentido, Roma cree de esa forma. Entonces, en su catecismo, creo que fue cambiado en 1999, por ahí. Pero ellos dicen algo así como que la gracia es un don gratuito que Dios nos da, o sea, nos da para nuestra vida. Pero escuche, dice que es infundido por el Espíritu Santo en nuestra alma o el Espíritu, para sanarlo del pecado y santificarlo. Escuche, esa es la definición de ellos. Y esta gracia santificante o deificante se recibe en el bautismo. Así lo dicen ellos. Y eso. Y eso nosotros es la fuente, o sea, el trabajo de la santificación. ¿Cuál es el error garrafal? Es confundir la justificación con la santificación. Eso es como una justicia infundida que se logra, vamos a decir, mediante una obra. ¿Cuál es la obra? Bueno, tenés que bautizarte para ser salvo. Si no te bautizás, estás perdido. Entonces, no es así, amado, pobre que estaba en la cruz, ahí con Cristo, no se bautizó. No es así. No es que se te da un bautismo, se te infunde algo por el medio del primer, creo que es el primer sacramento, si no me equivoco, para poder... yo le puedo asegurar, me bauticé, tomé la comunión, todas esas cosas, era un romanista, arrodillándome, peregrinaciones, y seguía impío, de los peores que pueda haber. Y nada de eso me salvó, me santificó. Solo Cristo, cuando conocí la salvación por gracia, por medio de la fe en la obra que Él llegó. Pero es así. Entonces, no hay nada. Esto es negar la gracia pura totalmente y añadirle algo más a la obra de Cristo, obras. Entonces, no es así. No es así. Roma en el Concilio de Trento, dice esto, en respuesta a lo que tenemos nosotros, vamos a decir, en nuestro ¿cómo se llama? Nuestra confesiones, el catecismo. Nuestra confesión y el catecismo es una respuesta en contra de ellos, no es que es el mismo catecismo, nada que ver. Pero ellos en un Concilio de Trento dicen así, algo. Escuche, esto está escrito para nosotros, Si usted ha creído en la salvación de Cristo por medio de la fe solamente, que Él llevó a cabo, y usted se considera pecador y recibe a Cristo, o sea, porque el Espíritu Santo lo ha regenerado, una vez que usted tiene vida, ahí es convertido y llevado a Cristo, y cree solamente en Cristo, usted para Roma está maldito. Ellos dicen así, si alguien dice que solo por fe lo impío está justificado de manera tal que significa que no se requiere nada más para cooperar con el fin de obtener la gracia de la justificación y que no es de ninguna manera necesario que esté preparado y dispuesto por el movimiento de su propia voluntad, que sea anatema, que sea maldito. Concilio de Trento, canon sobre la justificación, canon 9. Entonces Roma dice, no, el hombre no es justificado, vamos a decir, si usted cree que puede ser justificado, pero no tiene que hacer ninguna obra, es maldito. El problema es entender mal a Santiago, que dice, ellos confunden ese Santiago, en el canal se subió hoy 3 o 4 audios hablando un poco de lo que estoy hablando hoy, y hablaré el domingo pasado, perdón, el domingo que viene, pasado no. El domingo que viene, pero habla un poco de eso, de no confundir, vamos a decir, Santiago con Pablo. Entonces, ¿qué está negando Roma? Bueno, está negando esencialmente el Evangelio y lo que predicamos, que la salvación solamente es por medio de la fe, por medio, nada más, en la obra del Señor Jesucristo. Y eso es lo que niega Roma y suelta una maldición sobre nosotros, ¿no? En ese sentido. ¿Por qué? Porque de alguna forma ellos están negando la gracia, vamos a decir, que se nos imputa a nuestro favor gratuitamente a nosotros, no es porque hacemos algo, viene un poder, una justicia que nos da la fuerza para poder llevar a cabo esas obras. No es así, como le digo hace años, ahí atrás falta el versículo 10 para buenas obras, pero vamos a decir, pero que Él preparó de antemano, no ninguna.
Ahora, ¿qué creemos? Si me ha estado siguiendo todos estos meses o años, se habrá dado cuenta que estoy predicando, o como vi Romanos, Gálatas, de lo que creemos nosotros que es la justicia imputada. Si quiere decirle acreditada, o lo hizo mal, creo que la palabra, y no me acuerdo bien ahora. Pero creo que es acreditada. ¿Qué creemos que bíblicamente nosotros? Que la justicia ha sido imputada. ¿Cuál es la justicia? La obediencia de Cristo. ¿Cómo es? Si no entiende mucho, bueno, Dios demanda la perfección de la ley. Tendría que explicarle muchas cosas que es muy factible que lo haga el otro domingo. El pacto de obra fue quebrantado, amado. Ustedes nacen bajo maldición. Primero Adán que quebrantó la ley. Usted es un pecador. ¿Por qué? Porque de Adán vino una simiente y de ahí venimos todos. En el mundo hay dos simientes. Los hijos de Adán que fueron concebidos por creerle a la palabra del diablo, que come y no vas a morir, y murieron, y de ahí venimos todos. Y hay otra simiente que en este mismo mundo están los hijos de Dios, que le han creído a Dios diciendo, cree en el Señor Jesucristo y será salva. Y la vida que él cumplió recta, que él murió en la cruz, todo eso se te va acreditado. En el mundo de hoy quizás no se ve, pero hay dos simientes. Usted puede hablar con su hermano, puede hablar con su hermana, con su padre, con su madre, y aunque no lo crea, con personas que creen que son cristianas. Y lamentablemente, digo que hace años, aunque usted no lo crea, está hablando con un hijo del diablo. ¿Qué decís, Daniel? No lo digo, yo lo dice Cristo. Vuestros padres es Satanás. Entonces la única forma que usted pueda ser justificado es creyendo en Cristo. Lamentablemente estas son duras palabras de hoy para muchos. Muchos no la ven. ¿Saben por qué? Porque el sentimiento les puede. No pueden ver a esa persona así que está muerta en delito y pecado. Acá no hay juego, acá hay una batalla que fue ganada en la cruz y es necesario predicar de esto. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la justificación. Y Cristo fue el único que cumplió la ley. Cristo ganó, o tenemos la bendición que se habla hoy, que hablé hace un rato, de esa bendición de la campaña, venía a recibir la bendición. Cristo te quiere dar. La bendición que se habla, que es muy factible que lo hable el otro domingo, ¿cuál es? Es la que Cristo ganó en la cruz. ¿Qué bendición tiene? Dice Romano. Bueno, usted tiene la bendición perdón de pecados y la justicia imputada por medio del Señor Jesucristo. No predicamos, y nunca voy a predicar, nunca, Dios me ayude, a predicar una justicia infundida para que yo pueda hacer algo. No es eso. El problema es que cuando usted o yo entendemos la justicia de Dios con la santidad. Y entonces dice, yo seré cristiano. Amado, cuando hablamos de la justicia hablamos de lo que Cristo ha hecho y que usted por medio de la fe es hecho justo. O sea, como si no hubiera hecho nada. Dios lo declara como justo, absuelto, porque Cristo cumplió eso. Un pecador, así que ha sido perdonado, ha creído. Pablo era uno de esos, creía que era, ustedes ven las epístolas y él creía que él era un justo, que era un fariseo. Pero en Filipenses 3:9 dice, y ser encontrado en él no teniendo la justicia propia que viene de la ley. ¿Ven? ¿Qué significa eso? Bueno, no proviene de la ley. ¿Qué dice Pablo? Yo no creo que soy justo porque mi justicia proviene de la ley. ¿Qué significa? Guardar los mandamientos, hacer esto. Entonces por eso yo estoy bien ante Dios. No viene de una justicia que viene de la ley. ¿De dónde estoy justificado? En el versículo 9 de Filipenses sigue diciendo lo mismo. Viene por la fe en Cristo. Si no entiende qué significa eso es, Pablo está diciendo, yo estoy justificado, estoy bien para con Dios porque he creído en la cruz, que Cristo es. Esa es mi justicia. Eso no es. Eso es salvación por obra. Y él se dio cuenta después de años. La justicia de Dios depende de la fe. Si usted lo ve a lo largo de la Biblia, toda la Biblia, va a ver que Pablo hace poderosos argumentos sobre la justificación por la sola fe en la obra del Señor Jesucristo. Nunca va a escuchar en su Biblia, amados, son justificados por medio de hacer buenas obras y la justicia infundida por el Espíritu Santo en vuestras almas, en vuestras conciencias, para que haciendo esto ustedes puedan hacer buenas obras, para llegado el día del juicio final, presentéis frente al Dios en el tribunal por sus propias obras que hayáis hecho por la justicia infundida. No habla nunca así Pablo.
Habla de solo Cristo, la justicia de Cristo. No hay un justo, todos pecadores. Debemos ir a Cristo en fe y arrepentimiento. No hay acá justificación por hacer, por un poder que Dios nos da. Y así tenemos mucho, ¿eh? No es solo Roma, no se asombre. Yo conozco muchas personas, y esto le va a molestar mucho porque le molesta el zapatito cuando digo esto a muchos, y muchos de los míos. Cuando digo que un arminiano, aunque no lo crea, él cree que haciendo cosas y se sujetan terriblemente a sus pastores en un falso evangelio y haciendo obras por ahí para las personas así, creyendo que esas obras, aunque él conscientemente no lo sabe, porque no lo sabe, cree que evangelio más buenas obras para los pobres. No es eso. Eso usted se concentra en Roma porque Roma parece la ramera que está sentada ahí y como que fornica con las demás. Pero dentro del cristianismo hay mucho de esto. El Jehová, ¿por qué quiere que golpea las puertas así? Porque él se está ganando su salvación. ¿Sabe que un testigo cuando pasa anda mirando las casas donde va a vivir? Porque todo eso le va a quedar. Ellos heredarán la tierra. Usted le pregunta si es salvo, él dice que no. No, nadie sabe si es salvo. Pregúntale a un testigo, ¿usted cree que es salvo? No. Yo le digo, ¿usted cree que fue salvo? Y un cristiano me va a decir seguramente, amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo que Cristo hizo, por lo que llevó en la cruz, por su vida. Usted escucha, ¿sabe cuántos existen por ahí que andan caminando que dicen, ¿por qué crees algo? Ah, porque creí. No es así. Quizá el domingo pasado, perdón, otra vez, el domingo que viene, pueda hablar un poco más sobre eso. Pero aunque hay una condición para creer, la fe, eso también no es dado a nosotros. Entonces la condición, podríamos decir que Dios nos da, es la condición creer, pero esa condición es otorgada. Acá atrás lo puede leer. En Hechos 3:16 dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él dado a este completamente en santidad en presencia de vosotros. Bueno, creo que es Pedro que está diciendo ahí que es por medio de la fe solamente que nosotros somos salvos cuando creemos en el Señor Jesucristo. Creo que John Hill, yo tengo acá un pequeño libro de él, una exposición de la defensa de la doctrina de justificación a través de la justicia de Cristo, unas partes de esa, él habla sobre eso, incluso ni la fe, eso. Muchos creen que es por la fe, pero no es así. Primero de Corintios 1:30-31 dice, y por causa de él estáis en Cristo Jesús, quien se hizo para vosotros sabiduría, escucha, y la justicia. Pablo otra vez en sus escritos vuelve a decir, Cristo es nuestra justicia. El libro de Romanos muestra poderosamente, destroza al judío, destroza al gentil, de que ninguno hay un justo, nadie que busque a Dios, y muestra en capítulo 3 que somos justificados por Cristo. Capítulo 4 creo que muestra la salvación por gracia. Entonces, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, mayormente en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento tenemos las voces de los profetas que ya venían predicando, como Jeremías 23:6, que hablaba que el Señor se convertiría o sería nuestra justicia. En Jeremías 23:6 dice, y en sus días será salvo Judá e Israel, habitarán confiado, este será su nombre, el cual llamarán el Señor justicia nuestra. En Jeremías 33:16 también dice, ¿se cayó algo? Dice lo mismo. Creo que se cayó el título del sermón. Dice lo mismo. Entonces, ¿qué se esperaba? Se esperaba que el Señor iba a venir. Y ustedes lo ven a lo largo de todo el Nuevo Testamento, como llegó esa justicia que se esperaba, incluso Isaías también. 2 Corintios 5:21 dice, por nuestro bien, según la traducción que usted tenga, se hizo o lo hizo pecado, no tuvo relación con el pecado. Y acá viene la causa para qué. Para que en él pudiéramos convertirse en la justicia de Dios, fuéramos justificados. El que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, nuestra cabeza federal. Y así pueden mirar el Antiguo Testamento también, Isaías 53:10.
¿Ah? Que Isaías 53 dice, y con todo eso el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a los padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá largos días. Como decía hace un rato en otra grabación, digo, si usted no ha llorado cuando ha leído este texto, no ha entendido lo que Cristo ha hecho, para que seamos hechos justicia de Dios. Y el Señor mismo le agradó llevar y ponerlo al Señor, sujetarlo, para que nosotros fuéramos hechos justicia. Cristo cumplió toda la ley. Maldito es. ¿Por qué maldito? Porque la paga del pecado es que maldito sea todo que es colgado. Ahora el hombre está maldito, debe morir. Cristo cumple también eso en la obediencia pasiva, y en la obediencia activa la cumple la rectitud, no pecó nunca. Pablo lo ve en una defensa de Romanos capítulo 4 y trae dos personajes ahí, trae a David y a Abraham. Bueno, yo no voy a ir ahora por cuestiones de tiempo, pero en Romanos 4, 22, 24 vemos como Abraham creyó en el Señor Jesucristo, o sea, cree en, vamos a decir, en lo que Cristo había, en lo que Dios le había dicho. Y le voy a hacer una cosa, porque Romanos 4, versículos 22 al 24. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se le escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha sido contada. Esto es lo que creemos, que él le levantó de los muertos, Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Entonces, ¿qué sucede? Si usted ha creído que Cristo murió, resucitó al tercer día y que fue justificado, fue levantado y ascendido a los cielos porque el Padre se ha complacido, usted pone la fe en eso. Nosotros conocemos, creo que es como la unión en Cristo, es cuando ustedes creen. ¿Acaso no sabéis ustedes si son cristianos? Dice Pablo que si están muertos con Cristo, Él murió, nosotros morimos y Él fue resucitado, nosotros somos resucitados. Ahora en vida nueva, en sentido espiritual, pero después en un juicio final cuando venga el Señor con nuestro cuerpo unido. Entonces, ¿cuál es la tesis que Pablo está hablando? Pablo está hablando que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, la justificación siempre fue por la fe. No fue porque vino una gracia deificante, una gracia que te da el poder por medio del bautizo para hacer cosas. No sucede así. La gracia se te acredita, se te da, es una declaración, si no lo pueden entender, donde legalmente Dios, como juez soberano, porque Él dio la ley y Él está juzgando a los pecadores, uno es declarado como justo. Si hubiera una gracia para darle el poder a usted, te estaría haciendo algo. No es así. Usted no pide nacer, cuando vea el domingo que viene seguramente nacer de nuevo. Nace, y eso es por su padre. Bueno, Dios le lo hace nacer. Y eso cuando hablamos de Abraham, bueno, por supuesto Génesis 15, cuando en Génesis 15, versículo 6 se creyó al Señor y se lo contó por justicia. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando del pacto abrámico? Estuvimos hablando sobre esa promesa que era. Bueno, era Cristo. Aunque él no tenía tomo de teología sistemática, no conocía mucho de teología, confió en lo que Dios le dijo. Cada cosa que le decía, Abraham confiaba. No era un hombre perfecto, pero confiaba. Fíjese, dígame, ¿Abraham fue santo? Él tuvo relaciones con Agar, después creo que mintió cuando tuvo miedo. No fue justificado por ser un santo. Fue justificado por creer lo que Dios dijo. Creyó y fue justificado. Se lo contó como justicia. Cuando hablamos de justicia o justificado, hay una palabra griega ahí técnica, aparece como logizomaio, algunas aparece como dicaio ahí. ¿Pero qué significa? Palabra más o palabra menos. La idea de logizomai es imputado, contado, ponerse a cuenta. Si usted tiene una cuenta de crédito o algo, se le pone un dinero, se le deposita ahí, yo no la tengo por supuesto, pero se le pone ahí y recibe. Bueno, eso es.
La justicia se te acredita, se te pasa, no es porque ha hecho nada, se te da gratuitamente. Y ahora escuche esto, porque Roma está equivocado al mezclar santificación con justificación. La justificación no afecta nada de su naturaleza. Vamos a decir, a la naturaleza espiritual. Usted no es que usted pasa a ser un justo. No es que te cambia el estado, vamos a decir, cambia, no es así. Lo que sucede, hay un cambio, puede ser un cambio de estado legal, podría decirlo, yo me atrevería a decirle eso. ¿Cómo podría explicarle? El cambio de estado legal sería, usted estaba así preso y se le declara libre ahora para poder, eso sucede, pero no tiene que ver con una transformación interna. Aunque el Espíritu Santo entra, y ahí después vamos a una doctrina que se llama la santificación, pero con la justificación es diferente. Estamos hablando de un estado de una persona que está condenada bajo la ley, y Dios le declara inocente, o sea, le declara como que no ha hecho nada, pero en base a lo que Cristo hizo. Usted sí es culpable, somos culpables ante Él, pero somos hallados libres por los méritos de Cristo. Cuando una persona se confía, vamos a decir, entre nosotros hablamos muchas veces, se habla de la palabra, cuando hablamos de la justificación, se habla en sentido forense, un acto de justificación forense. Eso no significa que se cambie el estado moral, sino que se lo declara, podríamos decir en palabras, en el estado en el cielo, legalmente a la persona justa. Pero no sucede nada, no mezcle santificación con justificación, no es eso. No es, ¿cómo voy a Cristo? Así como estoy. No hay nada para darle, simplemente va así. Esa es la idea, vamos a decir, de Dicaio, Logisomai, eso es. Dios lo hace justo, lo ve como justo. En ese sentido, se lo declara, se lo pronuncia a usted en el sentido ese como justo. Forensemente, si no entiende, es cuando vieron que eso que vienen a declarar algo así, y el forense, no estamos hablando de la policía forense, forense, y usted piensa, esos que vienen los médicos a ver cómo sucedió el crimen, no estamos hablando de la policía médica forense. Forense en el sentido es declarar algo, ¿sí? Forensemente declarar. Bueno, ¿qué hace? Usted es declarado como que absuelto. ¿Ahora por qué? Porque Dios declara, ¿sí? Están cumplidas las obras de la ley. ¿Cómo? ¿Yo? Claro, porque ha confiado en Cristo, que Él llevó a cabo la ley, Él cumplió toda la ley, tanto lo que decía la obra de santidad como la paga del pecado. Entonces a usted se lo declara, o sea, forensemente te queda declarado que ha sido absuelto, o sea, usted está fuera de la ira de Dios. De lo que usted estaba bajo maldición, bajo la ira de Dios, Dios lo declara. No tiene nada que ver con una santificación, todo lo contrario, todo lo contrario. Estamos hablando, cuando hablamos de justificación, lástima el tiempo nomás, pero cuando hablamos de justificación, está hablando de un estado legal. Dos cosas, usted está preso y en este estado está absuelto. Siempre hablamos, si hablamos de estado legal, hablamos de una persona que está condenada y una persona que ha sido justificada. Nunca hablamos de santificación, hablamos de estados legales. Entonces es importante, y acá Roma, lo vuelvo a explicar, se equivoca mucho, porque entra por la puerta de las obras, y eso es un camino del infierno. No estamos hablando de su salvación. Entonces Dios lo declara a usted como que ha cumplido las demandas de la ley. Haz esto y vivirás. Pero ¿cómo fue? Bueno, Cristo lo cumplió. Y Él vivió, fue levantado de los muertos. Entonces, en ese sentido técnico, podríamos decir, es lo que habla de la justificación. Justificar, lo que estaba diciendo recién, es lo contrario a qué? Condenar. Si estamos diciendo que la persona está bajo la ira, están condenados, Juan y otros textos muestran, la persona está condenada. Gálatas dice, habla de una condenación y todo, así que están presos bajo el yugo de la ley, están atrapados. Entonces Cristo viene a liberarlo.
Cuando hablamos, vamos a decir, de esto de la justificación, justificar, debemos entender esto. Si usted está justificado, escucha y abre los oídos, si Dios le permite. Si estamos hablando de justificar, significa declararlo libre, o como usted ha cumplido las demandas de la ley. ¿Cuál sería el contraste de eso? Bueno, el contraste sería que está condenado. Está condenado. ¿Y sabe cuál es el problema? Que ahí no se habla de eso, de esta justificación. Pues se habla, aceptá a Jesús en tu corazón, sos un pecador, y si querés algo, aceptalo, confesá conmigo. No, la persona tiene que entender su miseria, su total depravación, que está culpable ante Dios, que hay un tribunal. Si no, eso solamente fue algo que lo dijo con su boca nada más y no entendió nada. Entonces es importante cuando la persona cree y se fía completamente desesperado, va y golpea, pidiendo misericordia. Y la única forma que hay es que en Cristo, y Cristo no rechaza a ninguno de los que vengan a Él. Como decía hace un rato yo, ¿sabe quién va a estar en el día del juicio? Creo que le dije hace un rato antes que se cortara. Va a estar Cristo. Si usted está rechazando a Cristo hoy, en el día del juicio final, el trono blanco, ¿sabe quién va a estar? Dice Juan, creo que en el capítulo 5, dice que Dios le dio Padre todo juicio. En ese día, cuando usted no quiere saber nada, cuando usted se siente así y está ahí en el trono, el Señor va a estar. No, y cuando lo vean, aquellos que los rechazaron, pisotearon el Evangelio, no quisieron saber nada. Y aún así, aquellos que estaban errados, de alguna forma Dios les llevó y le predicó y le habló. Y como decía hace un rato, la naturaleza misma, los cielos mismos cuentan de que hay un Dios. Todo atestigua. Dios no se ha dejado sin testigos para el día del juicio. Escuche. Escuchen los pajaritos, testigos de que hay un creador. Están alabando al Señor. El aire que sopla, hasta un ciego puede escuchar eso. Dios tiene testigos. Que va a haber un juicio. No son salvos por eso, pero Dios le ha placido dejar el Evangelio, y en eso sí puede ser salvo. ¿Quién es? Bueno, es la revelación que ha dejado, que es Cristo. Y en Cristo sí. Entonces es importante creer en la verdadera justificación, no una justificación, vamos a decir, por obra, que está mezclada, que yo he recibido una infusión o algo se me ha dado a mí. La justificación tiene que ver, entonces tenemos que entender esto. ¿Sabe cuál es el problema con todo esto? Cuando se predica al día de hoy, no se predica de lo que usted ya sabe, de la depravación. Que usted está depravado. ¿Sabe por qué? Porque si usted conociera, bueno, ahí tengo en la pared, no se ve, los 10 mandamientos, todos los 10 mandamientos, eso es lo que el día del juicio le espera. Son los cargos que tiene en su contra. ¿Qué va a hacer cuando se levante el primer mandamiento? No tendrás dioses aparte. El primero, ¿se atrevería a pasar ese primero? Usted tiene durante la semana algún dios o algo que no lo tiene siempre a él por primero. Dios significa, para que no pueda entender, algo que lo pone adelante de Dios. Cualquier cosa que ponga delante de Dios. Lo que usted quiera poner delante de Dios, lo que sea trabajo, amigos, amistades, juegos, todas las cosas que usted pueda, como muchas dicen, la feria de variedades. Satanás le ofrece todo, comprar, porque quiere sacarlo a Dios de ahí. El primer mandamiento, ¿cómo hará? La única forma es por medio de Cristo, no es por obra. Entonces la justificación, vamos a decir, tiene que ver a la persona entender que está totalmente depravado, no puede hacer nada, ni siquiera, vamos a decir, puede hacer obras. Las obras son como decía Isaías, creo que decía, son obras, es trapo de inmundicia, lo dijo hace un rato. Es como Dios darle el asunto de la mujer a Dios. Y otros comentaristas creen que es excremento. Cualquiera de las dos que usted quiera aceptar, tanto el asunto, dice la mujer que usaba eso, o el excremento, es decirle, tomá,
Eso es asqueroso. Lo único que acepta Dios es ese olor fragante que proviene del sacrificio que se ha hecho en la cruz. Es eso lo que se hace cuando se hacían esos sacrificios, se quemaban y subían. Bueno, Dios acepta solamente esa, la obra que ha hecho Cristo, nada más. Dios lo que acepta es esa muerte expiatoria que Cristo ha hecho en satisfacción de la ira. Dios está airado, Cristo calma esa ira. ¿Cómo lo podemos obtener nosotros? Bueno, y si usted ha creído, nosotros creemos en algo que se llama la unión con Cristo. Cuando usted cree en el Señor Jesucristo, nosotros somos declarados, aunque la regeneración antecede la justificación, somos declarados como justos, en base de la unión con Cristo. Es una doctrina que creemos nosotros, que al creer, nosotros estamos en Cristo, ¿no? Y todo lo que si usted cree en el Señor Jesucristo, usted murió en la cruz y si Cristo resucitó, usted ha resucitado. Ahora, ¿qué se obtiene? Apurándome un poco con estas las bendiciones. ¿Qué es lo que quiere? Usted en el día, como dije hace un rato, las bendiciones que se dan en el día de hoy. Usted dice, venir a la campaña, recibiste esta bendición, recibiste milagro. Y nosotros también predicamos eso. Yo predico de eso, de bendiciones. Y lo voy a comprobar con la Biblia. Es un día de bendición si la quiere recibir. Escuche. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más el que no obra, sino que cree que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, como también habla de la bienaventuranza del hombre a quien atribuye justicia sin obra. Y acá viene la bendición si la quiere. Bienaventurado. ¿Qué cosa? Aquellas cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón quien el Señor no inculpa de pecado. Primero versículo habla de esa justificación que el Señor da. Pero, escuchen, ¿cuáles, vamos a decir, las bendiciones que Dios da? Porque hay bendiciones para nosotros. Ahí si usted ha estado atento en Romano, lo primero que hay, Dios le perdona los pecados y le imputa la justicia de Cristo a su favor. La Biblia habla de recibir una bendición en los lugares celestiales. La bendición que tiene, que como vean en el título, ¿cuál es? Bueno, el perdón de los pecados y ser libre de la maldición de la ley, porque Cristo la ha cumplido. Entonces es importante entender eso. Sus pecados fueron quitados. Dios los tiró al fondo de mar, no se acuerda más de eso. Ya usted ha sido libre. En el Salmo 32, hablando de Romanos 4, Pablo hace una comparación, es una hermenéutica comparándose Pablo habla de Salmo 32, que David dice que, ¿sabe que David debía morir? La ley le decía que se codiciara solamente, él no codició, él fue fornicó, tuvo un hijo, mandó matar al marido, hizo un montón de cosas. ¿Qué decía la ley? Él debía morir, pero en el Salmo 32 fíjese que dice que hubo perdón. Ya eran justificados. ¿Por medio de qué? De creer, bienaventurada, hay perdón para el pecador. Entonces Dios pronuncia hacia que eso, hay perdón, se pronuncia una bendición o la remisión de pecado. Ahora eso ¿cómo es? Si hay remisión de pecado, ¿qué es eso? Bueno, sería equivalente a qué? A la imputación que Cristo me da a mi favor. Cuando Él me da su justicia, o sea, esa justicia yo soy libre de la maldición de la ley, mis pecados son no cubiertos, son sacados, no tomados en cuenta. ¿Por qué? Porque Dios nos imputa la justicia del Señor Jesucristo. Entonces hay que entender eso, que nosotros somos contados como justos. Mire, capaz que me entra el sermón si me apuro, pero no lo sé. Ya me quedan 12 minutos y puede ser que avance. En Gálatas 3, versículo 14,
yo le voy a tocar por arriba nada más. No me voy a ir más allá de eso porque... Pero en Gálatas 3, versículo 14, bueno, versículo 10 al 14, perdóneme por el tiempo. Romanos 3, 10 al 14 dice así. Porque todo lo que dependa de las obras de la ley están bajo maldición, pues Cristo está maldito todo aquel que no perteneciera en las obras escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice que el que hiciere esta cosa vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibieran la promesa del Espíritu. Tiene la bendición de poder recibir la promesa. ¿Qué promesa? Perdón de pecado, ser justificado en Cristo Jesús. Entonces, por medio, vamos a decir, los justos, ¿por qué viven? ¿Por cumplir las obras de la ley? Infusión del Espíritu Santo, más bautismo, que me debo bautizar. No, es por creer en Cristo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, somos justificados, somos sueltos, declarados. Entonces es importante que podamos tener. Romanos 5, amado, está lleno. Romanos 5 habla de eso. Romanos 5 nos habla de que, yo no tengo tiempo de explicarlo, pero muestra que por un delito, ¿qué significa eso? Transgresión de la ley, el pacto de obra, fue quebrantado. Entonces, ¿qué pasa? Estás bajo maldición, Adán, maldito sea. De acá hasta cuando mueras vas a morir trabajando con el sudor de tu frente. Tú también vas a estar sujeta a tu marido. Ahora él se va a enseñorear sobre ti, te va a tratar de esta forma. Malditos. Por supuesto, en la vida cristiana cambia eso, en la bendición. Pero miren los demás, cosas mundanas, como gritan, pelean, etc. ¿Por qué? Porque uno no fue regenerado, o el otro fue regenerado, o son inconversos. Hay maldición, pero en Cristo hay bendición. Entonces somos hechos, dice somos hechos, no me da tiempo de explicar eso, Romanos 5, 18, 19, pero la palabra ahí, para el romano, aparece, creo en las traducciones, fueron constituidos, o la palabra hecho. Usted fue constituido por lo que hizo Adán, pecador, pero en Cristo puede ser constituido, o puede ser hecho justo, y estar bien. Quizás no lo puede hacer, porque su voluntad está atrapada, pero es mi deber decirlo. Quizás el Espíritu Santo sople, les dé vida, pero es mi deber decirlo. Hoy es un día de bendición para elegir la bendición en Cristo, para que pueda perdón de pecado y ser justificado. Si Dios le permite y le abre la mente y le permite creer, porque si no, nadie puede venir a menos que el Padre la traiga. Pero es un día, aquellos que espero que no me entiendan, porque no creo una doctrina arminiana, pero es un día para elegir la vida. Muerto ya está. Hoy es un día para todo aquel que venga a mí, vivirá, dice el Señor. Puede ser constituido, puede ser hecho justo, como justo, en ese sentido. Pero la justificación no cambia un estado moral, sino una posición legal. Puede ser pasado de injusto a justo, cuando no hizo nada. O sea, sí pecó, pero puede pasar. Entonces, no mezclemos. El punto 1 habla de que no, Dios no infunde nada para que usted haga algo. Vengo bien. Sí, vengo bien. Entonces, yo estoy resumiendo. La promesa del nuevo pacto, que nos dice, fíjese que usted ve el Antiguo Testamento, yo pondré un corazón nuevo, todo eso apunta a qué? A que no habla de obra. Es más, el pacto de obra fue quebrantado. ¿Por qué estamos bajo maldición? Vas a pensar un poco. Por estar la obra fue quebrantada, estamos bajo maldición. ¿Qué puede hacer usted para cumplir algo cuando ya está quebrantado eso? No puede vivir, no podría nunca. Entonces no puede infundirle al Espíritu Santo algo para que usted pueda hacer algo. No, eso es negar la obra de Cristo. Jeremías 31-32 habla de eso, de la promesa, perdonaré su iniquidad, no me recordaré más su pecado. No es que harán ustedes algo, van a echar,
tirado al fondo del mar y estamos en paz para con Dios. Esto no es una paz subjetiva, es una paz objetiva. La paz está en Cristo. Ahí está mi paz. No que, hoy pequé, uy, ¿y ahora qué hago? Y si viene el Señor me agarran esta, Señor, usted se va a poner ¿cómo se dice? En paranoico, que está viendo si viene o no viene. No es así, descanse, fue justificado. Y la santificación viene. Pero es diferente eso, no esté así como agarrándose de la cabeza. Escuche, voy a terminar y creo que voy a venir bien, porque me apuré y achiqué muchas cosas, así que puede ser que pueda terminar. La última parte, en estos minutos que me quedan, la voy a redondear. Si usted tiene su confesión, dice así. En la última parte dice, de ellos por la fe, la cual tienen no de sí mismos, que es un don de Dios. Esa última parte es importantísima, es importantísima. ¿Sabe por qué? Porque la fe no es algo que usted contribuye. La fe es un regalo. Esa última parte de la confesión, lo voy a decir. Escuche, la fe tiene su base en la obediencia activa y pasiva de Cristo. Esta fe es un despojarse de usted, creer en Él para salvación, y esa fe es otorgada solamente a los suyos, a los elegidos. Ahora, escuche, la fe no es el fundamento, vamos a decir, de lo cual usted es justificado. Lo vuelvo a explicar. La fe no es el fundamento o la causa de la justificación. El arminiano diría, o John Hill en su libro de la justificación, la defensa de la justificación, diría que el arminiano diría, eso es algo por fe, dice Romanos 4, 5. Sí, pero la fe no es el fundamento o la causa. Fíjese, la fe es el instrumento o el medio. Medio. Porque me agarro. Si yo le digo, se está prendiendo fuego, y le digo, salte, salte. Y usted dice, ¿por qué me va a salvar? Ah, me salvo porque salto. ¿Usted cree que su fe le va a salvar? Es un medio. ¿Usted cree que abajo va a haber unos bomberos que le van a estar por rescatar y está confiando en aquellos que le han prometido que si usted se salta de ese edificio, que está prendido en fuego, de la ira de Dios, de ese fuego consumidor que lo va a quemar y lo va a destrozar? Pero hay una promesa de vida. No, su fe no le salva. Lo que salva es la promesa que Dios le ha prometido. Esto va a ser destruido. Confía en aquel que yo pongo mi confianza. Esa es la fe o la pistis. Ese es un instrumento, un medio nada más, pero no es que es en aquel de que deposito yo, en que la sangre de Cristo tiene poder para librarme a mí de mis pecados, de la ira de Dios que está sobre mí, que me ha prometido que voy a ser justificado. No me importa si yo me miro a mí mismo, yo veo a Cristo. Eso debe aprender a creer en la justificación. Pero no le engañe el enemigo. Justificación es una cosa, santificación es otra. Ah, como le decía Lutero, les acusaba de los pecados, que Lutero estaba muriendo así. Y él confiaba en que Cristo, y así tiene a muchos, que escribió Sublime Gracia. Aunque no me acuerdo eso de muchas cosas, yo me acuerdo que soy un gran pecador y que tengo un gran Salvador. Eso me basta en el hecho de la muerte. Me he fiado, porque no he visto nada en mí, más que mi propia negrura. Entonces la fe tiene el origen ¿dónde? En mí mismo, dice la mía. No, la fe la tiene en la gracia, en la gracia de Dios. Y por gracia soy salvo. No se habla solamente de la fe, pistis ahí, que esto no es de vosotros, que la fe, no me da tiempo a explicar la gramática de griego. Pero la idea sería, y esto no es de vosotros, acá que dice el cartel, es que todo el proceso de santificación es de Dios. ¿Para qué? Mire, para que nadie se gloríe. No, me infundió, dice el romanista, me infundió esto para que yo pueda hacer esto. El testigo dice que si hago esto, yo voy a poder tener... No es así. El arminiano, porque yo creí. No es así. Es solamente, es algo que, vamos a decir, que Dios me da. O sea, Dios me otorga esto. Mire, no me da tiempo de explicar, porque me quedarían un par de minutitos, uno o dos.
pero tengo mucho para hablar sobre este punto, sobre la fe, pero solamente quiero dar una parte de Primera de Juan, y Primera de Juan 5:1, eso lo voy a cerrar con esto. Mire, lo voy a leer y ya cierro, por las dudas, pero lo voy a explicar. Primera de Juan capítulo 5:1, y tengo más textos para dar, pero con ese me va a bastar. Generalmente se hace esta definición de Juan. Primera Juan, dije 5, versículo 1. Todo aquel que cree en Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que le engendró también ama a quien ha sido engendrado por él. Mire, no me da tiempo de explicar la gramática del perfecto pasivo, indicativo, ni nada de esas cosas, y hablar del perfecto haciendo el tiempo verbal, pero en sencillas palabras se lo voy a decir así. Primera Juan 5:1, que todo aquel que cree en Jesús es el Cristo, que es el Cristo, es nacido de Dios. Fíjese, el tiempo que está hablando ahí, todo aquel que cree, es un tiempo presente. ¿Usted creyó? ¿De qué está hablando? Tiempo presente. Si usted cree, es tiempo presente. Pero fíjese, el tiempo que está hablando de Jejenetai, ahí que hablando, ha nacido de nuevo, escuche, no me tengo, lamentablemente el tiempo me escasa, pero está hablando que la regeneración antecede, es nacido. Primero Juan 5:1, después si no entendés me explicás ahí, lo que está en el aula me preguntan en el aula, pero es así. ¿Por qué creyó? No, creyó porque fue nacido de nuevo el texto. Es muy difícil de explicarlo y el tiempo no tengo, pero usted dice, todo aquel que cree, tiempo presente, que Jesús es el Cristo es nacido. ¿Por qué creyó? Muy bien, porque nació de nuevo, por eso. ¿Por qué creí? Soy salvo, ¿por qué? ¿Por qué creí? No, amado, la Biblia dice que crees porque, ¿por qué? No entiendo, ¿por qué no entiendo? ¿Cómo hago? ¿Me meto dentro de mi mamá? No, Nicodemo. ¿Sabes por qué no crees? Porque no has nacido de nuevo. Vosotros lo entendiste, ok. No creéis porque no son. Entonces, ni la fe. Podría tener más texto, pero no me da el tiempo. Gracias a Dios me pude casi entrar todo lo que quería dar. Pero entienda esto, la fe es el resultado de la regeneración. La fe, y cierro con esto, es el resultado de la regeneración. Amado Padre, Señor, les damos las gracias, Señor, por poder dar el sermón, Señor, completo. Le agradezco, Señor, porque usted ha permitido que pueda terminar todo el sermón y poder, Señor, dar y entender que la justificación solamente es por usted, nada más monergística. Nosotros no hacemos nada, Señor, incluso la fe y el arrepentimiento usted nos ha otorgado, no solo que creáis, sino que padezcáis también. Y eso de la fe es algo que usted nos ha dado, incluso le ha otorgado que creáis a los gentiles, como decían los judíos, Señor. Como siempre decimos, amén. Amén.